¿Cuáles son los indicadores de desempeño financiero en los negocios? Dado que tiene que ver el curso con contabilidad financiera. Es decir, nosotros vamos a entender las decisiones relacionadas con las finanzas de un negocio. No vamos a ver decisiones relacionadas con la calidad o con recursos humanos, sino con las decisiones financieras tomadas por los negocios. Por lo tanto, los 3 indicadores de desempeño financiero que vamos a ver a lo largo de nuestro curso de aspectos contables para la toma de decisiones son básicamente 3. Primero, tenemos la liquidez. ¿Dónde vamos a encontrar la liquidez en los negocios? La liquidez en los negocios lo vamos a encontrar ¿en qué reporte? En el flujo de efectivo. Es decir, el flujo de efectivo nos va a ayudar a entender cuáles han sido los movimientos de efectivo, ya sean entradas de dinero o salidas de dinero. Número 2, tenemos la estructura de capital. ¿Y dónde vamos a encontrar la estructura de capital de un negocio? En el estado de situación financiera, que también es llamado el estado madre de los negocios. ¿Por qué? Porque en la estructura de capital, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la relación de las fuentes de financiamiento, es decir, terceros o recursos propios. Un negocio puede financiarse, ya sea por terceros o por recursos propios. Y el último punto es la rentabilidad. ¿Y qué cosa es ser rentable en los negocios? La rentabilidad normalmente se mide con las ganancias, es decir, cuánto ganas, versus la inversión que pones. Ganar es muy fácil, normalmente ganamos siempre, pero ser rentable es medir tus ganancias versus la inversión que pones. Y debiéramos maximizarlo siempre. Hay empresas que priorizan la liquidez y descuidan la rentabilidad. Y hay otras que priorizan ser rentable y descuidan la liquidez. Esto viene, surge aquí la polémica. ¿Qué es primero, la utilidad o caja? Tener utilidad no es lo mismo que tener caja. Hay empresas que pueden tener utilidad, un buen margen, pero tener liquidez al límite o casi cero. O hay negocios que pueden tener mucha caja, pero sacrifican su rentabilidad. Hoy por hoy tenemos que ir de una manera prudente. Tener buen margen, ser rentables, pero sin descuidar tu liquidez. Es decir, un balance entre los 2 aspectos.